Ok, Shalom Akyam, Shalom, Shalom, que significa paz. Antes de empezar esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Ba'asham Yahweh Shai, Ba'asham Hakudash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Ok, so básicamente en esta lección vamos a entrar un poquito en los indios taínos, ok, que los taínos se dividieron entre estas islas, como podemos ver esta imagen, ¿ok? Y tengo un poquito de información que quiero compartir con ustedes para enseñarles que los nativos o los que están habitando estas islas y los que estaban habitando estas islas cuando vino Cristóbal Colón son israelitas, ¿ok? Porque los puertorriqueños vienen siendo el tribu de Efraín, los dominicanos vienen siendo el tribu de Simeón, los haitianos vienen siendo el tribu de Leví, Cuba es el tribu de Manasés y Jamaica y las Bahamas, ok, vienen siendo del tribu de Benjamín, ok, y también otras islas alrededor, ok, son conectadas con Israel, ok. So, para empezar, esta es una imagen cómo se miraban a la distribución de los taínos en 1492. Y esta es una importante, am, este es un importante siglo, porque este es cuando Satanás fue librado, cuando Esaú Edom, el llamado hombre blanco, fue librado, ¿ok? Después de 1000 años y empezó a conquistar las Américas, empezó a conquistar Norteamérica, empezó a conquistar México, Centroamérica, Suramérica, estas islas caribeñas y últimamente es cuando la nación de Israel, los llamados morenos latinos y nativo indígenas y llamando a los habitantes de estas islas, empezamos a ser conquistados y disciplinados y puestos en esclavitud. ¿Ok? Toda esta información es, es importante para conocer. ¿Ok? So vamos a leer un poquito de Apocalipsis 20, ¿ok? Apocalipsis 21 dice, luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo, y el abismo sin fondo es, es Europa, ¿ok? Y el ángel es Yahushai, y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, ¿ok? Porque sabemos que Satanás en la carne, aquí caminando entre nosotros, es el llamado hombre blanco. Y cuando el dragón, ¿ok? Fue arrestado, es cuando Roma um, fracasó, cuando Roma, um, cuando israelitas empezaron a entrar a las oficinas de Roma. Ese es cuando Esaú fue quitado su poder, ¿ok? El que empieza con la época de los 5 buen reyes, creo si no estoy equivocado, empezando con Minerva, ¿ok? Ustedes, hermanos, pueden hacer más tarea en eso, pero básicamente es cuando empezó estos 1000 años, ¿ok? Perdón, y lo encadenó por 1000 años. So viene siendo por 350 después del ungido hasta como 1400, ¿ok? Por ahí, ¿ok? Es cuando Esaú fue librado. Estamos hablando en el fin de estos 1000 años, estamos hablando del tiempo o la época del renacimiento, ¿ok? Dice, el ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo encerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo, ¿ok? Y cuando fue soltado el tiempo de renacimiento, ¿ok? Llegando a
hoy en este día estamos mirando que Satanás le falta poco tiempo, como está escrito en Apocalipsis 12, ¿verdad? So, con eso dicho, ya leímos Apocalipsis 20. Les quiero compartir un poquito de información de este artículo, La Voz del Pueblo Taíno en línea. ¿Ok? Y yo he hecho una lección con este artículo con hermanos, con Jonathan y otros hermanos, pero yo creo que ya borraron ese video. Ok, so vamos a leer este artículo que se titula Oro Taíno. Ok. Dice, el 6 de septiembre de 1492, Cristóbal Colón emprendió un viaje que cambiaría significativamente la historia del mundo. Sus objetivos eran establecer comercio con la corte del Gran Khan en China y obtener oro, esclavos, especias y otras mercancías valiosas. El 12 de octubre de 1492, Colón desembarcó en la isla de Guanajaní, en el archipiélago de las Bahamas. Creía que había llegado a las afueras de China. Guanajaní estuvo habitada por la tribu Lucayo del pueblo taíno. Lucayo significa habitantes de los cayos. Nuestra palabra cay, que significa pequeña isla, proviene del idioma taíno. Colón cambió el nombre de Guanajaní a San Salvador y lo declaró territorio de España. Okay, como les digo, cuando empezó a, a cuando empezó el tiempo del renacimiento era cuando Satanás fue librado y empezó a conquistar y engañar al mundo otra vez. ¿Ok? So, lo que acabamos de leer es que los lucayos, ¿ok? Vienen siendo taínos, ¿ok? Y los de Lucayo vienen siendo de las Bahamas, que es el tribu de Benjamín. ¿Ok? So vamos a sacar un poquito de información acá. Este es de Wikipedia, los Lucayos. Dice, los Lucayos fueron los habitantes originales de las Bahamas antes de la colonización europea de América. Pertenecían a una rama de los taínos, quienes habitaron la mayor parte de las islas caribeñas en aquel momento. Los Lucayos fueron los primeros indígenas americanos que tuvieron contacto con Cristóbal Colón. Poco después de este primer contacto, los españoles los secuestraron y los esclavizaron, culminando en genocidio y la erradicación completa de los lucayos bajameños ya para el año 1520. Eso tomó mucho tiempo para conquistar estas islas. Okay, Esaú le tomó mucho tiempo para conquistar estas islas. Okay, no solamente las Bahamas, pero también, no está la también Cuba, también Jamaica, también Haití, la República Dominicana, Puerto Rico. Okay, estas islas vírgenes. Okay, y no solamente estas islas, pero también Norteamérica con el tribu de Gad. Okay, Centroamérica con los de Guatemala a Panamá. Okay, viene siendo el tribu de Zebulón. Los centroamericanos es el tribu de Zebulón. México son los llamados, los llamados mexicanos son del tribu de Isaacar, ¿ok? Y también Suramérica, ¿ok? Nosotros somos los israelitas y es más, la razón por qué nosotros fuimos castigados, ¿ok? Es porque había pecado, ¿ok? Nosotros estábamos pecando, ¿ok? So vamos a leer un precepto, okay, unos preceptos que podemos ver, okay, porque también está escrito en Deuteronomio 28, pero me gustaría leer esto un poquito, okay. ¿Por qué fuimos conquistados? ¿Por qué fuimos esclavizados? Por pecado, okay. Este es Levítico 26 y 14. Dice, sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos,
Y si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré. Traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen y que su vida se consuma poco a poco. Y algo que hicieron los, los edomitas, el llamado hombre blanco, ¿ok? Cuando conquistaron a Gad, también les dieron cobijas que tenían enfermedades, que tenían viruela, para poder eliminarnos, para poder conquistarnos, ¿verdad? Pero no solamente nos dieron cobijas o ropa que tenía viruelas, pero también lo que cuando nos estaban esclavizando ya, nos daban pura comida de pobre, por decir. Nos daban la comida más baja, ¿ok? No era un alimento muy bueno, tenía que ser un alimento muy barato, ¿porque qué? Porque estábamos en esclavitud, ¿ok? Y con esa dieta quebrada o una dieta jodida, ¿ok? Empezamos a enfermarnos, empezamos a tener estas debilitaciones, ¿verdad? Dice, sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. ¿Ven? Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Y si a pesar de todo esto todavía me obedecerán, todavía me desobedecen, perdón, los castigaré 7 veces por sus pecados. Y nosotros llegamos acá por lo que está escrito en Cuartas Esdras, el 13 capítulo, creo, si no estoy equivocado, porque nosotros corrimos para acá durante el cautiverio asirio, ¿ok? Corrimos de nuestra tierra, el reino norteño corrió ah, para este país acá, las Américas, ¿ok? Para tratar de guardar los mandamientos, pero poco por poquito nos fuimos corrompiendo. ¿Ok? Versículo 19 dice, quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Todo su trabajo será en vano porque la tierra no dará cosechas y los árboles no producirán fruto. ¿Ven? Porque también esto está escrito en Deuteronomio 28, que por pecado no podíamos cosechar y tener buen fruto. ¿Ok? Porque algo que hace pecado, cuando nosotros pecamos, lo que hacía el Señor, detenía la lluvia para no tener alimento. ¿Ok? Estas maldiciones son muy pesadas a los israelitas y solamente machean o solamente estas maldiciones están conectadas a israelitas solamente. ¿Ok? Nadie más le aplican estas maldiciones y así podemos identificar quién somos. ¿Ok? Si aún así permaneces hostiles conmigo y rehúsan obedecerme, aumentaré 7 veces el desastre a causa de sus pecados. Enviaré animales salvajes que los privarán de sus hijos y destruirán su ganado. Ustedes disminuirán en número y sus caminos quedarán desiertos. ¿Ven? So íbamos a ser reducidos, ya íbamos a ser reducidos. Y lo que acabamos de leer de Cristóbal Colón cuando vino para acá, nos conquistó y nos erradicó, ¿verdad? Nos esclavizó. Esa forma es como nosotros fuimos reducidos, ¿ok? So todo esto es profecía bíblica, ¿ven? Vamos a continuar. Versículo 23. Y si todavía no aprenden la lección y continúan su hostilidad hacia mí, entonces yo mismo haré hostil con ustedes. Este es el Señor. Y los castigaré 7 veces con calamidades por sus pecados. Enviaré ejércitos en su contra que llevarán a cabo la maldición del pacto que violaron.
Cuando corran a sus ciudades buscando seguridad, les enviaré una plaga para destruirlos allí mismo y serán entregados en manos de sus enemigos. Y fuimos totalmente jodidos, esclavizados. ¿Ok? Podemos continuar aquí, pero yo creo que es suficiente. Me gustaría leer un poquito en Deuteronomio 28, pero antes de que haga eso, um, quiero continuar en el artículo este, ¿ok? De los lucayos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Dice, los habitantes taínos a quienes llamó indios fueron declarados súbditos españoles. El intérprete oficial de la flota de Colón fue Luis de Torres y podemos hacer información de Luis de Torres y uno más tarde que él era el oficial interpretador de Cristóbal Colón. ¿Ok? Dice, un judío converso, Torres fue elegido como intérprete de la flota porque hablaba hebreo. ¿Ok? Hablaba hebreo y árabe. ¿Y, y por qué? You know, este es el diablo, man, porque él supo quién éramos. ¿Ok? Porque ellos sabrían nuestro libro, ellos sabrían las escrituras para mirarnos, para estudiarnos, ¿ok? Y ellos, ¿verdad? Trajeron un intérprete para poder hablar con nosotros en hebreo y árabe, ¿ok? Lo que por alguna razón le permitiría comunicarse con los chinos. Aparentemente, Torres no podía conversar con los taínos en hebreo, por lo que se consideró necesario otro curso de acción. Y ahí están mintiendo de chinos, porque realmente nosotros hablábamos hebreo, ¿ok? Dice, varios taínos fueron secuestrados a un joven llamado Guaycán, le enseñaron a hablar español y se convirtió en el intérprete de la expedición. Huaycán se convirtió en el hijo taíno adoptivo de Cristóbal Colón. Es fucking, man, un traidor, como el nombre de Diego Colón. Y navegó con Colón en sus viajes posteriores. Finalmente, 6 de los cautivos fueron llevados a España y bautizados en el rey Fernando. Ya, y cuando hablan de este bautizo, es que es matar al indio, salvar el hombre. ¿Ok? Cuando miramos películas de Saúl de estos siglos, la misión era domesticar al israelita. ¿Ok? Y la reina Isabela como padrinos. Posteriormente, se les permitió regresar a casa en la excepción de uno que optó por permanecer en la corte real española. Falleció 2 años después. Colón finalmente pudo comunicar su deseo de entregar el origen de los ciertos amuletos y narigüeras hechos de un metal amarillo que los taínos llamaban guainín y los españoles oros. El guainín, aleación de oro, plata y cobre, se había obtenido mediante el comercio con los vecinos de los lucayos que habitaban una gran isla al sur hoy llamada Cuba. ¿Ok? So, el tribu de Benjamín hacía tratos con Cuba por oro y por diferentes recursos y sabían que eran hermanos porque éramos parientes. Benjamín estaba haciendo tratos de oro y diferentes cursos con el tribu de Manasés. ¿Ok? Los cubanos, y si no estoy equivocado, Cuba regresa para atrás a una palabra hebrea también. ¿Ok? Que yo he hecho una lección hace años, pero la palabra Cuba regresa para atrás a la palabra Cuauhbá, ¿ok? Que significa gran lugar. ¿Ok? Déjame poner esto en el traductor. ¿Ok? El nombre Cuba proviene del idioma taíno, pero se desconoce el significado
Exacto. Algunas posibles traducciones, perdón, incluyen donde donde abunda la tierra fértil, Cubao o gran lugar. Otras teorías incluyen que el nombre proviene de la palabra Arawak, Cuba, que significa tierra o jardín. Y esto es correcto porque también otras definiciones que he encontrado es que Cuauhbá significa casas grandes también. Gran lugar, casas grandes o tierras o jardín. Ok, básicamente una donde tú puedes habitar y la tierra es fértil. Y ese es lo que significa. Ok, Cuba es una palabra hebrea, Cuauhbá. Ok, y ese viene siendo el tribu de Manasés. ¿Ven? So, éramos parientes. El tribu de Benjamín estaba haciendo tratos con el tribu de, ya, el tribu de Benjamín estaba haciendo tratos con Manasés, ¿ok? Y de seguro también los del tribu de Leví, Simeón y Puerto Rico, ¿ok? Porque son los taínos, pero fueron, divididos, um, you know, de acuerdo a su espíritu, porque somos divididos, pero realmente somos un reino entero, 12 tribus. Yes, podemos ser separados, pero somos una nación entera, 12 tribus, ¿ok? Cada tribu es una nación, ¿ok? So de aquí me gustaría leer un poquito en Génesis, um, ya de Benjamín, ¿ok? Este es Génesis 49:27. Benjamín es un lobo rapaz que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Ok, y algo del tribu de Benjamín. El tribu de Benjamín era conocido como ser uno de los tribus más valientes en guerra, porque teníamos nuestros tribus de guerra y Benjamín era uno. ¿Ok? También el tribu de Zebulón, el tribu de Judá, teníamos nuestros tribus que estaban llenos de expertos de guerra. ¿Ok? Vamos a entrar un poquito en, en perdón, Benjamín es un lobo rapaz, ¿ok? En hebreo o en inglés dice, Benjamin shall raven as a wolf. Y algo que sabemos de los lobos se mueven en grupo, ¿ok? Y así los benjamitas tienen ese tipo de característica, porque siempre hacen eventos de música y siempre se mueven juntos, ¿ok? Allá en las islas de las Bahamas, ¿ok? Porque Benjamín tienen muchos eventos que hacen de música y algo del tribu de Benjamín, ¿ok? Es que les gusta cantar y tienen un celo, algún tipo de atracción para cantar el Señor, de las Escrituras, ¿ok? Como el cantante Bob Marley. Siempre hacía los benjamitas siempre hacen canciones de, del Señor o conectado algo a las Escrituras. Es muy espiritual la música de los benjamitas, ¿ok? Y Benjamín en hebreo es Banyam Yan, ¿ok? Banyam Yan, ¿ok? Que significa el hijo a la diestra, si no estoy equivocado. Son of the right. Yeah, son of the right hand. Hijo de la mano derecha. Eso es lo que significa Benjamín, ¿ok? Que son los llamados de las Bahamas, Jamaica y también ciertas otras islas, de las islas caribeñas, ¿ok? Génesis 49. Me gustaría sacar esta palabra rapaz, que es tarap, ¿ok? Dice rasgar, desgarrar, arrancar, rasgar, desgarrar, para ser despedazado, para proporcionar comida, ¿ok? Y
como les digo, el tribu de Benjamín era uno de los valientes o los guerrilleros tribus, ¿ok? Y también, cuando ustedes miran el show de los vikingos, el programa de los vikingos enseñan cómo se movían los vikingos y los vikingos, habían muchos benjamitas que fueron mezclados con los vikingos. Era una cultura, ¿ok? Habían muchas naciones que se mezclaron con los vikingos, pero era una cultura y también les llamaban los bárbaros, ¿ok? Y ellos también habitaban en islas, ¿ok? So déjame ver dónde estábamos. Oh, sí, puedo leer la profecía de Haití, el tribu de Leví y Simeón. A ver dónde está. Ok, versículo 5. Génesis 49, versículo 5 dice, Simeón y Leví son tal para cual, no me gusta esta versión, pero lo vamos a leer. Simeón y Leví son tal para cual sus armas son instrumentos de violencia. So hay que leerlo acá en la Reina Valera. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, así es, porque Simeón y Leví sí son hermanos, ¿verdad? Pero miren cómo habitaron juntos en la misma isla, pero fue dividida, ¿ok? Y como dice aquí, armas de iniquidad, sus armas, está hablando de la brujería que hacen, porque los llamados haitianos hacen vudú y los llamados uh, um, dominicanos también hacen vudú, alguna forma de vudú. Ellos hacen brujería, ¿ok? Algunos le llaman la magia blanca o la magia negra, algo así, ¿ok? Y yo he hecho lecciones en estos tribus, y no lo pueden encontrar en mi página, en GMS Hablando Lenguas, para entrar en más detalles. Versículo 6 dice, en su consejo no entré mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Ok? Maldito su furor que fue fierro y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. So es todo aquí. ¿Ok? Um, ¿Dónde estábamos? Aquí leímos esto. Podemos cerrar esta página. ¿Ok? Ya, eso como les estoy explicando, ¿ok? um, estos tribus vienen siendo, perdón, estos habitantes de las islas vienen siendo los tribus de Israel, ¿ok? Como les digo. So, ya sacamos esto, ¿verdad? De la traducción ya de Cuba, ¿ok? A ver si hay más. Yo creo que esta fue la misma información. Um, ya es todo, ok. So, vamos a regresar para atrás al artículo, ¿ok? ¿Dónde estábamos? Pues básicamente ya es todo de este artículo lo que podemos usar, pero estas maldiciones, como les digo, el llamado hombre blanco nos conquistó, ¿ok? Y esta es información que podemos usar y explicar que nosotros somos los israelitas, ¿ok? Y también tengo otro artículo, um, déjame ver, este, ¿ok? Este artículo que es que hice una lección hace unos meses de esto, ¿ok?
Solamente voy a leer las primeras partes y yo creo que es suficiente. Ok, dice 800 piedras antiguas con escritura hebrea en Puerto Rico autenticadas. Ok, porque los puertorriqueños vienen siendo del tribu de Efraín. Ok, solamente voy a leer un poquito de esto. Dice, un remanente de piedras antiguas, 20 de 800, cruzó medio mundo y resolvió un misterio de 3.500 años de antigüedad que susurraban estas piedras sobre las indígenas precolombinos de la isla de Puerto Rico. Después de rigurosas pruebas académicas, antropólogos, historiadores, historiadores académicos y miles de puertorriqueños finalmente tienen evidencia científica que revela el lenguaje de las piedras. Y es hebreo, ¿ok? Es hebreo, ¿ok? Es hebreo. ¿Dónde está eso? Esa parte del íbero. Oh, aquí está. Mm, Aguabana, el jefe principal de Boriquen, el nombre indio taíno de Puerto Rico, que significa la casa del grande y valiente señor, donde encontrar un alijo escondido de estatuillas de piedras con extraños símbolos y tallas inscritas de un pueblo antiguo que algunos llamaban Íbaro. Y Íbaro es hebreo, ¿ok? Íbaro, la palabra Íbaro es la palabra hebrea. En hebreo es Aibar, ¿ok? Que significa del pasado, que habían vivido en las montañas de las islas y todavía tienen descendientes que se llaman a sí mismo con este nombre hasta el día de hoy. ¿Ok? So, lo que tenían estas piedras, ¿dónde está el alfabeto? Me se la seré. Pero ya tenían el hebreo, tenían el hebreo, ¿ok? Tenían el hebreo paleo, ¿ok? So, poca información que quise compartir con ustedes, hermanos, okay, de lo que encontré y me puedo imaginar que hay mucha más información que podemos enseñar, ok. So, con eso espero que hayan sido edificados. Shalom.